bendeciré en la tierra que fértiles, en lugares de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación, si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré al gozar de prosperidad, cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré, si al seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Si derramas bendiciones. Muy buenos días, querida iglesia. Qué gusto que el día de hoy, domingo 10 de enero del 2021, estemos juntos para adorar a Dios por la gracia que Él ha derramado en nuestras vidas, por su fidelidad cada día de nuestras vidas. Ahí donde estás, te invito a cerrar los ojos, a inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, por causa de tu esplendor y grandeza, alabamos tu nombre. Por causa de tu misericordia y gracia, amamos tu nombre. Por causa de la salvación prometida a nosotros en Cristo, nos reunimos en tu nombre. Gracias por sellarnos con el Espíritu Santo. Gracias por estampar en nuestros corazones la realidad del Cristo resucitado. Gracias porque en Cristo tenemos todos tus favores, todas tus bendiciones, todo tu amor. A ti, Padre, por elegirnos. A ti, Hijo, por morir por nosotros. Y al Espíritu Santo por hacer realidad en nosotros la salvación. Sea toda la gloria, la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Escuchen lo que dicen las Escrituras con respecto a que vengamos juntos en adoración a Dios. Salmo 108, versículos 1 al 5 dice: firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Despierten arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Alabemos al Señor. Me sonreíste, Señor.
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Dime ese Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Dime ese Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Dime ese Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 26 al 31. Isaías, capítulo 40, 26 al 31. Esta es la palabra de Dios. Alcen los ojos
y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que confían en el Señor. Tú y yo en esta semana hemos pecado contra Dios. Y si confiamos en Él, entonces tenemos que venir y en arrepentimiento confesar nuestros pecados para recibir su perdón y la limpieza que necesitamos y continuar en nuestra vida cristiana. En el libro de los Salmos, en el Salmo 51, versículos 3 al 5, David escribe: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Mientras cantamos, oh gran Dios, confiemos en el Señor, vengamos en arrepentimiento y en fe para la limpieza que necesitamos de nuestros pecados. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón, sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra oró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Vamos a orar. Oh Señor, nuestro Dios, tú conoces nuestros corazones hasta lo más profundo de ellos, y por eso confesamos nuestros pecados ante ti. En el Evangelio estamos llamados a matar lo que es terrenal en nosotros, la inmoralidad, la impureza, la codicia y mucho más. Sin embargo, nuestras almas aún anhelan estas cosas. La ira, la malicia y la insensatez son caminos bien conocidos en nuestros corazones. Padre, estas cosas son más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que tú. Así que perdónanos, Señor, y ayúdanos también a perdonarnos unos a otros. Que tu palabra habite abundantemente en nosotros. Mueve nuestros corazones para cantar alabanzas a ti, y que la paz de Cristo gobierne en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿cómo sabemos que Dios nos ha limpiado y nos ha perdonado? Se trata de lo que Él dice en su palabra. Salmo 103, versículos 10 al 12. Escucha esta preciosa promesa. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Cantemos entonces esta verdad. Más alta que el cielo es su amor por nosotros. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Como está lejos del oriente del occidente, así me hiciste alejar mi pecado y mi rebelión. Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Como está lejos del oriente del occidente, así me hiciste alejar mi pecado y mi rebelión. Porque tú eres el Dios que ha perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tu deleite es amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Que te complaces en amar. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 7 es una invitación de Dios para venir con todas nuestras necesidades porque Él nos cuida. Dice el texto, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿Lo crees? Entonces vamos a depositar toda nuestra ansiedad delante de Dios. Iglesia, vamos a orar. Señor que estás en los cielos, Padre celestial, te queremos dar las gracias porque no tan solo la adoración implica el meditar y el cantar de tu gloria, de tu grandeza y de tu poder. La adoración no tan solo implica, Señor, el venir delante de ti y reconocer que hemos pecado y recibir de ti en Cristo el perdón y la limpieza que necesitamos. Pero también la adoración implica el venir delante de ti, creer
que tú cuidas de nosotros y por lo tanto derramar delante de ti toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todo nuestro estrés. Gracias, Señor, que es a través de amarte por sobre todas las cosas y de confiar en ti por encima de todas las cosas y buscarte, Señor, por encima de todas las cosas, que podemos vivir cada día venciendo la preocupación al vivir en este mundo caído. Te agradecemos, Señor, por esta preciosa promesa donde tú nos mandas a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú nos cuidas. Y Padre, luchamos con la ansiedad por el coronavirus. Señor, en estos últimos días hemos visto un aumento tanto de contagios como no se había visto, tanto de muertes, Señor. Y esto llena o puede llenar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón de ansiedad. Pero gracias que podemos descansar en ti, que tú tienes el control, Señor, de esta situación y que nuestra vida y nuestra salud, Señor, está en tus manos. Ayúdanos a actuar de manera responsable, Señor, si es que tenemos que salir a la calle, si es que tenemos que salir para ir a nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, pero disfrutando de tu paz, Señor, en medio de esta situación. Señor, que estás en los cielos, luchamos con la ansiedad por las cuestiones de trabajo y de finanzas. Pero ayúdanos a recordar lo que vimos la semana pasada, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas nuestras necesidades serán cubiertas por ti. Ayúdanos a buscar tu reino, ayúdanos a buscar tu voluntad en lugar, Señor, de nuestro reino y nuestra voluntad, y así disfrutar de tu paz. Señor, luchamos con la ansiedad cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, cuando tenemos problemas en nuestra familia, con nuestros hijos, padres, primos, amigos, Señor. Pero te pedimos, Padre, que podamos recordar que así como tú nos tratas con misericordia y gracia, nosotros somos llamados a tratar a los que nos han ofendido con la misma misericordia y gracia con que tú, Señor, nos tratas. Y queremos entonces experimentar tu bendición en cada una de nuestras relaciones, Señor. Padre, hay muchas otras cosas que pueden traer ansiedad a nuestros corazones, pero en estos momentos queremos pensar de acuerdo a la verdad, y la verdad es que tú cuidas de nosotros porque somos tus preciosos hijos. Y si nosotros, como Jesucristo dijo, siendo malos, podemos dar buenas cosas aquí en la tierra, ¿cuánto más tú, que eres un Padre perfecto, que nos has dado tu Espíritu Santo como la muestra de que vas a cumplir, Señor, con todo lo que has prometido? Gracias, Padre. Gracias porque trae paz a nuestro corazón, que a veces no sabemos cómo pedir, y tu Espíritu Santo intercede delante de ti por nosotros. Gracias porque trae paz a nuestro corazón el hecho de saber que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, también intercede por nosotros. Y Él está hablándote de cada uno de nosotros en estos momentos. Señor, ayúdanos a pensar que en lo que más necesitamos preocuparnos debe de ser, Señor, en buscar tu voluntad y en ser transformados cada día en nuestro hombre interior para parecernos más a Jesús. Señor, que estás en los cielos, queremos seguirte pidiendo por nuestras autoridades, nuestro presidente, nuestra jefa de gobierno, nuestros alcaldes aquí en la Ciudad de México. Sí, Señor, es difícil lo que está pasando. Te agradecemos por la cuestión de las vacunas. Te agradecemos por todo el personal de salud, médicos, Señor, enfermeras, trabajadores, Señor, administrativos, trabajadores, Señor, de limpieza,
que han sido ya vacunados y que pueden entonces ejercer su trabajo con un poco más, Señor, de confianza, no con tanto temor. Y sin embargo, otra vez, ayúdanos a recordar que ahí no puede estar nuestra esperanza. Te pedimos que sigan llegando, Señor, las vacunas que nuestro gobierno, Señor, ha comprado y que sean distribuidas de acuerdo al calendario que ellos hicieron, Señor, y de una manera correcta, de una manera justa. Padre, queremos seguirte pidiendo por el Centro de Estudios Berit, que el día de mañana empieza nuevamente clases, y te rogamos que bendiga, Señor, a Midori y todo el equipo, Señor, de mujeres que trabaja con ella, atendiendo a todos estos niños, Señor, que están aprendiendo lo que cada niño necesita en diferentes niveles de educación, pero con una cosmovisión diferente, una cosmovisión cristiana. Padre, te pedimos que los padres hagan lo que les corresponde hacer en la educación de sus hijos y que el Centro de Estudios Berit siga siendo de alto impacto, de bendición en la vida de estos niños y de estos jóvenes. Queremos rogarte, Padre, por nuestra iglesia hija, la iglesia Encuentro, y por el trabajo que está haciendo el pastor Eduardo Escobar y todo el equipo. Te damos las gracias que hasta el día de hoy tú les has sostenido, que hay gente, Señor, que se ha agregado, pero te rogamos especialmente, Señor, para que a través de las amistades que tú ya les diste, las relaciones que tú ya les diste, ellos puedan compartir el evangelio, puedan abrirse grupos aún en medio de esta pandemia y personas nuevas puedan agregarse al convertirse a ti, Señor. Rogamos, Padre, dale sabiduría al pastor Eduardo de lo que tiene que estar haciendo, Señor, en las próximas semanas. Señor, te queremos dar las gracias también por el Ministerio de Corazón Valiente, todo un equipo que trabaja de diferentes formas y cómo siguen atendiendo, Señor, a estos pequeños que vienen, Señor, a una cultura diferente a la cual ellos han crecido. Y te pedimos, Padre, que a través de diferentes acciones como la educación, como ayudarles en sus ventas, ellos, Señor, puedan conocerte y tú puedas transformar sus vidas, sus familias y sus sociedades. Señor, que estás en los cielos, nuevamente gracias. Gracias porque tú vas a contestar nuestras peticiones conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice tu palabra en Filipenses. Gracias que podemos descansar en ti, Señor. Gracias que podemos disfrutar de tu paz. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ahora adoremos a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Primera de Crónicas 29:14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Señor, ahora recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas como una muestra de que nuestras vidas están, Señor, derramadas delante de ti, de que nuestras vidas, Señor, están a tu servicio. Bendícelas, santifícalas, Señor, y provee para aquellos que no pudieron hacerlo en esta ocasión y que lo puedan hacer con libertad y con amor la próxima semana. A ti la gloria en Jesucristo. Amén. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y vamos a continuar con nuestra serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice, Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús.
secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. En las noticias y en las redes sociales solemos enterarnos de algunas excentricidades de gente famosa. Estamos hablando de actores, actrices, deportistas, políticos, y a veces nos enteramos de vez en cuando de cosas muy excéntricas que hacen. Me viene a la mente especialmente a Michael Jackson cuando él compra una casa, Neverland, y más que una casa, era un parque de diversiones. Hace poco lo acaban de vender todo este lugar. Pero la pregunta es, ¿por qué estas personas hacen estas excentricidades? Y entre muchas cosas tiene que ver porque ellos asignan valor a ciertas cosas materiales, lo cual después les va a dar a ellos cierto valor. Bueno, esta historia se trata de asignar valor a algo, lo cual es una explicación de lo que es la adoración. Porque la adoración es asignarle valor a algo. La adoración es asignarle valor a algo. Y sabes, es algo que tú y yo hacemos todos los días. La adoración siempre tiene una connotación religiosa, pero lo interesante es que todos, cada ser humano es un adorador. Y la pregunta es, ¿qué es lo que adora? Ahora, ¿cómo es que todos los días adoramos cosas y no estamos hablando acerca de cosas religiosas? Bueno, tú le asignas valor a ciertas cosas, las cuales consideras muy importante. Por ejemplo, tú le asignas valor a que tu hijo estudie en cierta escuela porque sabes que va a ser de provecho para él. Tú le asignas valor a que tu hija estudie ballet cuando es chiquita porque va a ser bueno para ella. Tú le asignas valor a que tus hijos estudien taekwondo o karate o vayan a una escuela de fútbol porque para ti eso es valioso. Y la manera en la cual podemos ver esto es de una manera muy sencilla. La manera en la cual empleas tu tiempo y la manera en la cual tú empleas tu dinero es una manera muy clara y muy sencilla de ver a lo que tú le asignas valor, que eso es nuevamente adoración. Adoración significa asignarle valor a algo. De hecho, la palabra gloria en el hebreo tiene que ver con algo pesado. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, estamos hablando de algo que pesa, de algo que tiene mucho valor. Y lo interesante es que la palabra para ídolo significa algo que no tiene valor, algo que está hueco, algo que no pesa. Gloria es algo pesado, le asignamos valor, y ídolo es algo a lo cual no le asignamos valor. La semana pasada hablamos acerca de que para vencer la preocupación tenemos que amar, tenemos que confiar y tenemos que buscar a Dios por encima de todo. Y estamos hablando acerca de la adoración. Pero la pregunta es si estamos adorando verdaderamente o no de una manera correcta.
En este pasaje vamos a ver la historia de una mujer, de María, hermana de Marta, hermana de Lázaro, y algo que ella hace, algo que ella asigna un valor, que es una expresión de adoración y que nos va a ayudar entonces a contestar la pregunta: ¿cuáles son las marcas de la verdadera adoración? ¿Cuáles son las marcas de la verdadera adoración? Espero que tengas ahí tu bosquejo y vamos a hablar acerca de tres cosas. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la expresión de la adoración. En segundo lugar, vamos a hablar acerca del corazón de la adoración. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de la supremacía de la adoración. Y con estas tres cosas vamos a entender las marcas de la verdadera adoración: la expresión, el corazón y la supremacía de la adoración. Así que vayamos al punto número 1, la expresión de la adoración. El regalo de María fue espléndido, fue caro y fue lujoso. Vean por favor el versículo 3. El texto dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Bueno, de este versículo surgen tres preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cuán extravagante fue ese regalo que le dio María a Jesús? ¿Cuál extravagante es? Bueno, el versículo 5, en la versión Reina Valera, o en el original, en el griego, dice que el perfume costaba 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Entonces estamos hablando aproximadamente que el costo de ese perfume era el salario de un año de trabajo. Y si lo trasladamos al día de hoy, estaríamos hablando que ese perfume costaba aproximadamente 50,000 pesos, aproximadamente 50,000 pesos. Ahora, por favor, piensa en esto. Tienes un perfume de 50,000 pesos y lo derramas y en segundos lo que te costó 50,000 pesos es derramado. Ya no lo puedes juntar. ¿Te puedes imaginar? Lo que María le dio a Jesús era algo tremendamente costoso. Así que fue un regalo extravagante. La segunda pregunta que surge es ¿por qué María hizo eso? Y no tenemos que estar pensando o hacer algunas ideas. El texto lo dice. Vean por favor el versículo 7. El versículo 7, Jesucristo dice: déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Era la costumbre en esos tiempos de que cuando una persona moría, el cuerpo era ungido antes de embalsamarlo y antes de darles la sepultura. Y Jesucristo está diciendo aquí que María hizo algo que posiblemente ninguno de ellos estaba pensando. ¿Por qué? Este texto es bastante interesante porque dice que faltaban 6 días para la Pascua. En otras palabras, por favor, quiero que pienses en esto. De Juan capítulo 12 a Juan capítulo 21, pasan 6 días. Juan capítulo 12 a Juan capítulo 21 es lo que nosotros entendemos como la Semana Santa. Los otros evangelios, los evangelios sinópticos, solamente toman 2 o 3 capítulos para hablar acerca de la Semana Santa y se enfocan en el ministerio externo de Jesús. Que Jesucristo salía, llegaba a Jerusalén, estaba en el templo, daba discursos, atendía a la gente, etc. Pero Juan capítulo 12, casi la mitad del evangelio, Juan se va a enfocar en los últimos días de Jesús, en la Semana Santa y no en el ministerio externo de Jesús,
sino en el ministerio interno de Jesús. Cómo Jesucristo preparó a sus discípulos en estos días. Y es muy probable que la única persona que entendía lo que iba a pasar, porque lo había escuchado, era María. Y María derramó este perfume, Jesucristo lo dice bastante claro, para el día de mi sepultura. La tercera pregunta que surge de este pasaje es ¿cómo respondieron los discípulos? Y por lo menos uno lo dijo de manera abierta y dijo, ¿qué desperdicio? Judas dijo de una manera bastante abierta, ¿qué desperdicio tan grande? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver bien las razones, pero él dice porque se pudo haber dado a los pobres. Para él era una cuestión de pragmatismo. La ciudad de Betania era una ciudad donde vivía mucha gente pobre. De hecho, Betania significa casa de los pobres. Y para Judas, desde su punto de vista, este fue un grande desperdicio. Ahora, piensa por favor en lo siguiente. Hubiera habido muchas formas de gastar el salario de un año para ayudar a otras personas. Y una actitud de adoración extravagante es clasificada como un desperdicio. El día de hoy pasa exactamente lo mismo. Hay personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que califican nuestras acciones de adoración a Jesús como desperdicio. Déjame darte algunos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con el diezmo y las ofrendas. Hemos pasado y seguimos pasando por un momento difícil, hay estrechez económica y hay personas que por amor a Dios, porque saben quién es Él, aún en medio de su estrechez económica, ellos deciden seguir ofrendando a Dios. Y para su esposo no creyente o su esposa no creyente o sus amigos no creyentes, cuando se dan cuenta de que siguen ofrendando, aún en medio de situaciones estrechas económicas, para ellos es un grande desperdicio. ¡Qué tonto eres! ¿Por qué desperdicias tu dinero? Mejor ahórralo porque no sabes qué es lo que va a pasar. Para ellos es un desperdicio. Otro ejemplo. Hay jóvenes cristianos solteros que han tomado una decisión en su corazón delante de Dios de honrarlo a Él a través de guardarse puros sexualmente en una sociedad pornográfica, en una sociedad donde hay libertad para hacer absolutamente todo. Y cuando sus compañeros, sus amigos saben acerca de sus convicciones con respecto a su vida sexual, ellos dicen, ¡qué tonto eres! ¡Qué desperdicio de tu vida! Para el mundo eso es. Otro ejemplo. Has terminado tu carrera universitaria o has terminado un posgrado y de repente recibes un llamado de Dios para servirle a Él de tiempo completo. Y sabes que al hacerlo no vas a estar trabajando en una carrera que vas a producir mucho dinero. Y para algunas personas, así como alguien me lo dijo una vez, qué desperdicio de tu vida, qué desperdicio de tus estudios, qué desperdicio de tus talentos, qué desperdicio de tu entrenamiento, qué desperdicio de tu vida. Pero escucha esto, nada es un desperdicio si se derrama sobre Jesús. Ningún regalo puede ser demasiado caro para mostrar nuestra gratitud por lo que Jesucristo es y ha hecho. Nada es un desperdicio si se derrama sobre Jesús. De hecho, Pablo lo dice de otra manera. Al ser llamados a apreciar y a honrar a Jesús, Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ser un sacrificio vivo es entregar, es derramar nuestra vida a Jesús de cualquier forma imaginable. Entrego mi vida a Jesús. ¿Y sabes qué? El mundo no lo entiende. El mundo no lo entiende. Por eso es que en el versículo 2 de Romanos 12, Pablo escribe: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando derramas tu vida a Jesús, el mundo no lo va a entender. Pero tú y yo somos llamados a no amoldarnos de acuerdo al pensamiento y de acuerdo a los valores del mundo. Por favor, nuevamente lo voy a volver a decir. Nada es un desperdicio si se derrama sobre Jesús. Ningún regalo puede ser demasiado caro para mostrar nuestra gratitud por lo que Jesucristo es y lo que ha hecho. Entonces aquí tenemos a María en una expresión extravagante, costosa de su adoración a Jesús. Ella le asigna un valor a Jesús y actúa entonces conforme a eso. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos también es: ¿de dónde surge esa actitud de María? ¿Qué fue lo que motivó a María a hacer eso? Y entonces llegamos al punto número 2, que es el corazón de la adoración. Y vamos a entender el corazón de la adoración al hacer un contraste entre la adoración de Judas, y vamos a ver a quién está adorando Judas, y la adoración de María. Vamos a hacer un contraste para poder entender cuál es el corazón de la adoración. Por favor, mira lo que dice el texto. El texto nos dice que Judas critica la acción de María. El texto dice en el versículo 5: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Para dárselo a los pobres. ¡Wow! Primero los pobres, ¿no? Y alguien pudiera irse con la finta y decir: no, qué tremendo este Judas, ¿no? Él sí sabe, sí, esto es un desperdicio. Vivimos en una sociedad donde hay mucha necesidad y mira qué desperdicio de este perfume sobre Jesús. Es interesante que Judas es un hombre que mantiene las apariencias externas de un discípulo de Jesús, pero es un hombre cuyo corazón no es el de un discípulo de Jesús. Externamente, qué tremendo, ¿no? Qué corazón, primero los pobres, qué corazón de esta persona. Pero el texto sigue con un comentario de Juan con respecto a Judas. Y se nos revela en el versículo 6 y dice: dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. ¿Sí te das cuenta? En primer lugar, Judas era el tesorero del grupo de los apóstoles. Y dice que tenía la bolsa del dinero. La bolsa de dinero servía para dos cosas. Número 1, para suplir las necesidades de Jesús y sus discípulos. Y número 2, para darle a los pobres. Pero el texto es bien claro.
El texto dice que Judas era un ladrón y de vez en cuando se llevaba de ahí para su propio beneficio. Entonces lo que vemos es que Judas era un ladrón, que Judas era un egoísta y que Judas era una persona codiciosa. Judas era un hipócrita. Hipocresía es la discrepancia entre las apariencias externas y los afectos internos del corazón. Judas era por las apariencias externas un adorador de Jesús, pero por los afectos internos de su corazón era un adorador de sí mismo, o en este caso también del dinero. Judas habló, y lo interesante es esto. Lo interesante es cómo Judas mantuvo las apariencias en todo el tiempo. En todo tiempo. Miren, Juan capítulo 13, Jesucristo les va a decir a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos, no? Todo el mundo voltearon a ver a Judas y dijeron: sí, ya sabíamos que eras tú, Judas. No hicieron eso. Cada uno empezó a preguntarse si eran ellos. O sea, en otras palabras, Judas pasó completamente desapercibido. Posiblemente te hubiera caído muy bien, Judas. Posiblemente lo hubieras tenido en grande estima. Porque él sí da a los pobres, ¿no? Pero Judas simplemente mantenía las apariencias externas cuando en su corazón a quien se adoraba era a sí mismo. Y a quien adoraba era también al dinero. Y lo interesante de todo esto es que Jesucristo siempre supo que Judas sustraía de la bolsa. Ahora, esto nos enseña que la adoración es un asunto del corazón. Que la adoración es mucho más que simplemente cuestiones externas, apariencia. La adoración tiene que ver con el corazón, lo que está pasando en el corazón. Y aquí encontramos entonces a María como un grande contraste de lo que hizo Judas. La respuesta del corazón de María. Los afectos internos de María por Jesús eran tan fuertes que hizo algo que para muchos fue escandaloso y un desperdicio, pero no le importó porque su corazón está totalmente entregado a Jesús. Mira, posiblemente se te va por ahí algo que hizo María, no tan solo el costo del regalo, sino que María se soltó el cabello en público, delante de hombres. Y eso era algo escandaloso para las costumbres de su época. Las mujeres no se portaban de esa manera, no era propio. Pero a María no le importa. María está tan impactada por Jesús que ella hace algo escandaloso para su sociedad con el simple propósito de honrar a Jesús. Ahora, ¿por qué? Ve por favor el versículo 1 y nuevamente el versículo 3. Dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Versículo 3, María entonces, el increíble acto de adoración de María, la increíble expresión de adoración de María es en respuesta a la resurrección de su hermano de Lázaro. Ella responde al amor y a la gracia recibida. La adoración, la verdadera adoración, es la respuesta a Dios. Es la respuesta y el reconocimiento de quién verdaderamente es Jesús. Y miren, de Juan capítulo 11 a Juan capítulo 12 hay un cambio tremendo en la vida de María.
en la vida de María hay una transformación. Juan capítulo 11, versículo 32, encontramos que María viene corriendo, se echa a los pies de Jesús y le hace como un reclamo a Jesús. Y le dice: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. María está a los pies de Jesús y le dice a Jesús: lo que yo quería, tú no me lo diste. Lo que yo deseaba, tú no me lo diste. Ahora es interesante que hasta aquí, esta actitud de María es como la actitud de muchas personas que habían estado buscando a Jesús, pero no por Jesús, sino solamente por lo que podían obtener de Jesús, como en Juan capítulo 6, cuando Jesucristo le dice a toda la muchedumbre que lo quería hacer rey, y Jesucristo les dice: ustedes no me están buscando por mí, ustedes me están buscando porque simplemente les di de comer y quieren nuevamente comer. Y cada vez que encontramos esa actitud de buscar a Jesús simplemente para obtener un beneficio, esa actitud es condenada en las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La fe de buscar a Dios simplemente para obtener algo de Dios no es una verdadera fe. Es una fe que no está centrada en Dios, es una fe que está centrada en ti. Ahora, lo interesante, como hemos dicho, es que Juan elige 7 milagros en su evangelio y no le llama milagros, le llama señales para decirnos quién es verdaderamente Jesús. Jesús no es simplemente alguien que hace milagros y que puedes ir a él a frotarle su panza, a llevarle cosas para obtener un milagro de él, como mucha gente entiende. Simplemente van a buscar a sus dioses para buscar un beneficio de ellos. Juan dice: no quiero que pienses en Jesucristo como un hacedor de milagros, un milagrero. Quiero que veas los milagros como señales que van a apuntar a la identidad de Jesucristo. Y María aprendió esto. Hay un grande cambio en María. En Juan capítulo 11, versículo 32, vemos a María a los pies de Jesús por lo que Jesús puede hacer por ella. Pero en Juan capítulo 12, el versículo 3, vemos a María a los pies de Jesús, pero por lo que Jesús es. Es el centro de la adoración de María. Ahora posiblemente alguien ya está pensando: bueno, pero es que nosotros adoramos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y tienes toda la razón. Adoramos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero la pregunta es: ¿por qué nos salvó Dios? No nos salvó para simplemente librarnos del infierno, darnos un ticket al cielo y que nosotros vivamos como nosotros queremos. No, Él nos salvó para Él. Él nos salvó para que puedas entender verdaderamente quién es Dios y puedas volver a tu propósito original de ser creado. Y esa es la verdadera adoración. Miren, si le hubieran preguntado a María en el capítulo 11, María, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? María hubiera contestado: me va a hacer feliz que alguien sane a mi hermano. O me va a hacer feliz de que mi hermano no muera. Eso es lo que me va a hacer feliz. Pero si tú le hubieras preguntado a María en el capítulo 12, María, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? Y María hubiera contestado: me va a hacer feliz derramar un perfume de 50,000 pesos sobre Jesús. Porque ahora entiendo qué es lo que Él es. Eso es lo que me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz derramar lo más valioso que tengo sobre Jesús. Y ojo, por favor, hay gente que le quiere pagar por los favores recibidos a Dios. Eso no es adoración. La adoración no es pagarle a Dios por los favores merecidos. Y mucha gente entiende así la gracia. Eso no es.
La adoración es derramar tu vida, derramar lo más valioso delante de Dios por lo que Él es. Y disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros y todas las bendiciones que recibimos de parte de Él. Ahora, es interesante que Jesucristo termina esta historia de una manera bastante extraña, lo cual nos lleva al punto número 3, hablando acerca de la supremacía de la adoración. Vean por favor el versículo 8. Y Jesucristo termina esta historia diciendo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? En primer lugar, ¿significa que no debemos ayudar a los pobres? Y la respuesta obvia es que no significa eso. No significa eso. Por lo tanto, ¿por qué Jesucristo dice a los pobres los van a tener siempre? A mí no me van a tener. Y Jesucristo está diciendo, yo soy más valioso que los pobres en este momento. ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que no puede haber verdadera ayuda a los pobres a menos que Jesucristo vaya a la cruz y muera. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Jesús es lo que finalmente terminará con la pobreza. Jesús es la respuesta a la pobreza, porque la pobreza sin Jesús no es tan solo pobreza aquí en este mundo, sino pobreza en la vida después de la muerte. Entonces Jesucristo está diciendo, a ver, si me comparamos lo que va a pasar en mi vida, que yo voy a ir a la cruz, es mucho más importante y es mucho de más valor que ahorita lo que ustedes pueden hacer con los pobres. Déjame ejemplificarlo de esta manera. Todos estamos familiarizados con las instrucciones que nos dan al subirnos a un avión, ¿no? Ahí estamos esperando y de repente, por favor, ve las instrucciones. Y la primera vez estuviste ahí súper pendiente, ¿no? De las instrucciones, del cinturón, de las salidas, etcétera. Pero hay algo bien interesante cuando te dicen que si falta presión en el avión, van a caer unas mascarillas de oxígeno, que es una manera muy suave de decirte que el avión está a punto de estrellarse. ¿Ok? Pero dice que van a salir unas mascarillas y que primero te la pongas tú antes de ponérsela a tu hijo si viajas con él, ¿no? Y yo no sé si cuando tú escuchaste eso, tú dijiste, no, eso es muy egoísta, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pensar primero en mí y después en mi hijo? Bueno, las personas que diseñaron eso no fueron unos tontos y no estaban pensando en que tú fueras egoísta. La razón es que al ponértela a ti, hay más oportunidades de que tú puedas ayudar al más chiquito, a tu hijo. Entonces no se trata de egoísmo, se trata de prioridad. Primero póntela tú para que puedas ayudar al más chiquito. Y esto es exactamente lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo está diciendo, si yo no voy a la cruz, no puede haber esperanza para los pobres. Necesito ir a la cruz. En la década de los 90, en el siglo pasado, el Banco Mundial hizo un estudio para contestar la siguiente pregunta. La pregunta era, ¿qué es la pobreza? E hicieron un estudio, lo dividieron en países del primer mundo, ciudades súper avanzadas, y le iban a hacer esta pregunta, ¿qué es la pobreza? Y después a 60,000 personas del tercer mundo en ciudades de grande pobreza iban a hacer la misma pregunta. ¿Qué es la pobreza? Y los resultados, las respuestas son completamente opuestas. En los países del primer mundo, en ciudades avanzadas, ¿qué es la pobreza?
y contestaron lo siguiente. Básicamente es la carencia de cosas materiales. ¿Qué es la pobreza en los países del primer mundo? La carencia de cosas materiales. Pero interesante la definición que hicieron de pobreza en los países del tercer mundo, en ciudades con mucha pobreza. Y ellos dijeron lo siguiente. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es vergüenza. La pobreza es inferioridad. La pobreza es falta de poder, humillación, depresión, miedo, falta de esperanza, falta de voz, aislamiento social. No hay cantidad de dinero, cantidad de cosas materiales que puedan aliviar la vergüenza, la inferioridad, la falta de poder, la humillación, la depresión, el miedo, la falta de esperanza, la falta de voz, el aislamiento social. No hay cantidad de cosas que puedan aliviar eso. Solo Jesús puede hacerlo. Solo Jesús puede verdaderamente aliviar la pobreza que se manifiesta en vergüenza, en miedo, en inferioridad, en falta de poder, en falta de esperanza. Solamente Jesús puede hacer eso. Y por eso es entonces que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el hecho de que María haya derramado ese perfume preparando a Jesucristo para su muerte, es de un valor supremo por las necesidades de los pobres en esos momentos. Ahora, no quiero ser malinterpretado. Y la Biblia es bastante clara. ¿Está mal ayudar a los pobres e ignorar a Jesús? ¿Y está mal adorar a Jesús e ignorar a los pobres? Y Jesucristo integra la adoración y la acción social. Y si tú sabes un poco acerca de la historia cristiana, tú te vas a dar cuenta que el cristianismo trajo una revolución social a su tiempo, y es por causa del cristianismo que surge la Cruz Roja, los hospitales, los orfanatorios, los hospicios. Siempre el entendimiento del evangelio va a dar como respuesta una ayuda a los pobres. Y esto es muy importante porque el día de hoy dentro de la iglesia cristiana hay algunas personas que quieren hacer una separación entre un evangelio social y de ayuda solamente y olvidarnos del mensaje que verdaderamente cambia vidas. No lo puede haber. Jesucristo dice que no lo puede haber. Cuando tú entiendes verdaderamente el evangelio, va a haber una reacción para poder ayudar a los más necesitados. Pero nuevamente, por favor, surge de tu entendimiento del evangelio y surge del entendimiento que Jesucristo es la verdadera respuesta para todos los males sociales en los cuales vivimos. Y Jesucristo fue bastante claro en esto. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, Jesucristo dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, o necesitado ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y escucha, versículo 40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. En otras palabras, cuando tú entiendes el evangelio, Dios te mueve también a buscar a los necesitados y ayudarles, porque de esa manera tú estás adorando a Jesús. De esa manera tú estás sirviendo a Jesús. Y yo creo que tú has experimentado el gozo
de poder ayudar a alguien en necesidad, pues déjame decirte y déjame llamarte a que pienses todavía aún más que cuando estás sirviendo y cuando estás ayudando a alguien en necesidad, y déjame decirte que siempre va a haber alguien más necesitado que tú, y que cuando tú lo estás haciendo, tú estás derramando tu vida y tú estás prestando ese servicio, prestando esa fuerza, prestando ese dinero, prestando esa compañía, prestando esas lágrimas, prestando tu vida a Jesús. Así que no hay divorcio entre la adoración y la acción. Surgen de entender que nuestra adoración suprema es sobre Jesús. Y esto va a traer implicaciones en nuestras relaciones aquí en la tierra. Déjame preguntarte, ¿cómo te sientes en estos momentos si te comparas con María? ¿Cómo te sientes? Posiblemente algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, estoy bien, ¿no? O sea, no creo que esté tan mal mi adoración hacia Jesús. He derramado perfumes de 50,000 pesos sobre Jesús al atender a otras personas. A lo mejor pudiera haber alguien así. Pero posiblemente algunos de ustedes, al estar escuchando esto y compararse con María, te sientas culpable. Y sabes que no es la intención de este mensaje el que te vayas pensando que tu adoración a Dios, al compararse con María, no está bien y traer culpabilidad a tu vida. Y por eso es que es bien importante entender la supremacía de Jesús en la adoración para que no seas movido a una adoración por culpabilidad. Déjame decirte dos cosas. En primer lugar, Jesucristo derramó lo más valioso que tenía por ti en la cruz. Jesucristo no se guardó absolutamente nada. Él derrama su vida por ti. Porque era la única manera en que pudieras regresar a Dios, en que tus pecados fueran perdonados, en que experimentaras la vida eterna. Jesucristo derramó su vida hasta la última gota de sangre en la cruz, como la máxima prueba de amor a tu vida. Y entonces nosotros respondemos a Él. Pero ¿sabes qué? Nuestra respuesta a Dios siempre va a estar manchada por nuestro pecado. Por lo tanto, ¿cómo podemos entender esto? Déjame contarte una muy breve historia que escribe el pastor Bryan Chapell en su libro Gracia sin Límites. Y él escribe esta historia, esta parábola. Dice: había una vez un rey que miró por la ventana de su palacio y vio a uno de sus hijos recogiendo flores en un campo distante. Lo vio formando un ramo con ellas y envolviéndolo con una cinta que tenía los colores de la realeza. El rey sonrió porque la cinta indicaba que su hijo estaba recogiendo las flores como un regalo para él. Luego vio que el niño no solo recogió flores. De vez en cuando el niño también recogía maleza del campo, hiedras del bosque y cardos a las orillas de las zanjas. Para ayudar a este hijo en su labor, el rey le dio una misión a su hijo mayor, quien estaba sentado a su mano derecha. El rey dijo: ve a mi jardín y corta algunas de las flores que crecen allí. Luego, cuando tu hermano venga con su regalo ante mi trono, saca de su ramo todo lo que no sea apto para mi palacio, conviértelo en un ramo apropiado, poniéndole las flores que he cultivado. El hermano mayor hizo exactamente lo que su padre le había dicho.
Cuando el hijo menor llegó ante el trono, su hermano sacó las malezas, las hiedras y los cardos y los reemplazó con las flores del jardín del rey. Luego el primogénito volvió a envolver la cinta real alrededor del ramo para que su hermano pudiera entregarle su regalo al rey. Con una gran sonrisa, el hijo menor se presentó ante el trono, le extendió el regalo y dijo: Padre, este es un hermoso ramo de flores que preparé para ti. Solo después entendería que su regalo se convirtió en algo aceptable gracias a la bondadosa provisión de su padre. Brian Chappell termina diciendo lo siguiente: la vida sin pecado, la muerte sacrificial y la resurrección victoriosa de Cristo son las flores perfectas que Dios preparó para sustituir la maleza de nuestros esfuerzos. Cuando descansamos en la provisión de Jesús y no en nuestras buenas obras o intenciones, Él saca las obras defectuosas y pecaminosas del ramo de nuestra vida y las reemplaza con sus perfecciones. Al presentarnos ante el trono celestial, todo lo que le hemos dado a Dios se convierte en un regalo apto gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. La gracia de Dios provee las flores de Cristo, que son las que hacen que los ramos de nuestras vidas sean aceptables y agradables a Él. Sean aceptables y agradables a Él. Así que cuando piensas en tu adoración imperfecta a Dios, piensa que Jesucristo toma lo que tú le traes a Dios y lo sustituye con lo perfecto que Él hizo en su vida de obediencia por amor a Dios. Y entonces tu adoración imperfecta se convierte en una adoración perfecta. Y puedes salir del trono de adoración con gozo, porque tu Padre aceptó tu adoración por Jesús. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera adoración? Una expresión extravagante que surge de un corazón que ha sido tocado por Jesús, que entiende que la adoración a Él es suprema, porque sin Él no hay ayuda. Oremos. Señor que estás en los cielos, el ser humano es un adorador. Somos adoradores por naturaleza, le asignamos valor a las cosas. Y al venir, Señor, el día de hoy delante de ti en una adoración corporativa, te hemos adorado. Pero también, Señor, somos llamados a reflexionar con respecto a la expresión de nuestra adoración, al corazón de nuestra adoración y a la supremacía de nuestra adoración. Es verdad que muchas veces te hemos buscado simplemente para ver qué obtenemos de ti, y eso no es correcto. Transfórmanos, Señor, a tener la misma actitud de María, la cual, Señor, fue transformada y entendió que la adoración es a ti simplemente por lo que eres. Y no hay un regalo extravagante, no hay algo tan grande que podemos hacer, no hay ningún costo que no valga la pena. Por quien tú eres, transforma nuestra vida, Señor. Y que nuestra vida sea un sacrificio vivo y que lleve un olor fragante
en nuestras relaciones con los que no te conocen y que ellos entonces puedan convertirse en verdaderos adoradores al ver nuestra vida, al escuchar, Señor, el Evangelio de nuestros labios y con nuestras acciones. A ti la gloria en Jesucristo. Amén. Amén. Recibamos la bendición de Dios. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Cantemos la doxología. Iglesia, qué gusto que el día de hoy juntos adoramos a Dios, escuchamos su palabra y ruego que sigamos cada uno de nosotros siendo transformados en verdaderos adoradores. Iglesia, estamos todavía en semáforo rojo y la situación es bastante difícil. Espero que te hayas dado cuenta que en los últimos días el registro de muertes ha sido de más de 1,000 personas. En 10 meses que tenemos de pandemia, solamente 2 días habíamos superado esa cifra de más de 1,000 muertos y en los últimos días ha sido constante, y eso implica nuevamente que está pasando cosas que no están bien. E igualmente en los últimos días hemos roto récords de contagios por COVID-19 en el país. Entonces, querida iglesia, número 1, estemos orando para que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad, para que lleguen las vacunas. Número 2, confía en Dios, confía en su protección y en su provisión. Y número 3, iglesia, por favor, actúen con responsabilidad. Si tienes que salir, por favor, con todas las precauciones posibles. Si no tienes que salir, quédate en casa. Disfruta de las bendiciones de Dios. Búscalo por lo que Él es y Él te ama. Iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Te bendeciré en la tierra que fértiles, en lugares de leche y miel, te bendeciré.
Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor.